¿Te gusta comer carne de cerdo? ¿Sabes que hay parásitos que pueden producir epilepsia? Un parásito puede medir 8 metros y estar viviendo dentro de nuestro cuerpo. Yo soy el Dr. Jack y vamos a hablar de la cisticercosis. Esta es una enfermedad parasitaria, es decir, es un parásito y constituye un problema de salud pública en toda América Latina, parte de Asia y África. Es producida por la forma larvaria, es decir, la larva de un parásito llamada Taenia solium, o conocido popularmente en algunos países como solitaria. ¿Cómo se adquiere? Pues mediante la ingestión de alimentos y bebidas que están contaminados con los huevitos del parásito. Las formas más graves de esta enfermedad son las que se localizan a nivel de nuestro sistema nervioso central. En el cerebro están también unas a nivel de los ojos. Y aunque parezca increíble, esta es la causa prevenible de epilepsia más frecuente del mundo. Se calcula que produce una tercera parte de los casos de epilepsia donde esta parasitosis es endémica, es decir, en los sitios que mencioné. Hay países como México, donde es tan frecuente la cisticercosis en el cerebro que constituye cerca de 1 de cada 5 casos de personas que acuden al Instituto Nacional de Neurología de ese país. 1 de cada 5. El agente causal de la cisticercosis es la forma de larva de Taenia solium. Los cisticercos pueden localizarse en diferentes lugares de nuestro organismo, como el cerebro, la médula espinal, los ojos, el corazón, los pulmones, el páncreas, el hígado, el intestino delgado, los músculos y debajo de la piel. O sea, puede estar prácticamente en todo el cuerpo. ¿Cómo es el ciclo de vida de este cisticerco? Bueno, la cisticercosis tiene 3 fases. Una que es el huevo, otra la larva y un adulto. Pero además necesita de 2 huéspedes. Uno de esos huéspedes es el cerdo que aloja las larvas y el hombre que aloja al parásito adulto. En esta imagen se puede observar un parásito adulto de Taenia solium. Estos pueden crecer hasta 6 u 8 metros de largo. Las personas parasitadas con esta Taenia solium alojan en su intestino delgado por lo general un solo adulto. Y este, pues bueno, puede tener todos esos metros, 4, 6, 8 metros de largo. Estos parásitos, cuando están adultos y se desarrollan, están llenos de huevecitos, que es la forma infectante para la cisticercosis. Estos pacientes, cada vez que evacúan, pues van botando huevitos de Taenia solium con sus heces. Cuando estas no se disponen en la forma correcta, en la forma adecuada, por ejemplo, cuando no hay cloacas, no hay una buena distribución de las heces, se contamina la tierra y el agua. Si los cerdos se alimentan con esto contaminado, ingieren los huevitos. En su intestino se transforman en larvas de cisticercos. Entonces, cuando comemos esta carne de cerdo con cisticerco, ya sea cruda o insuficientemente cocida, los humanos nos enfermamos de cisticercosis. Cuando lo comemos, este se dirige a nuestro intestino delgado y ahí comienza su desarrollo. Este va a tardar un lapso de aproximadamente de 3 a 6 meses hasta que se transforma en un adulto. Este adulto maduro es el que tiene ya la capacidad de poner huevitos y así sigue el ciclo. ¿Cómo es entonces la enfermedad? Bueno, la severidad depende de varias cosas. El tamaño del parásito, el número de parásitos, dónde estén ubicados, las condiciones del paciente, por supuesto, su estado inmunológico, si previamente había estado enfermo,
El daño se produce como consecuencia de eventos de tipo inflamatorio, de tipo obstructivo, por compresión o por combinación de todos estos. El proceso inflamatorio se manifestará clínicamente en el paciente dependiendo de la localización. Entonces, si el cisticerco está en un determinado sitio, desencadenará un proceso correspondiente y la intensidad varía dependiendo, por ejemplo, si es a nivel del sistema nervioso central en el cerebro, habrá edema cerebral, puede haber hidrocefalia, puede haber hipertensión endocraniana. En esta imagen se puede ver un corte de cerebro. Se realizó la autopsia, se recortó el cerebro y aquí están expuestos múltiples cisticercos señalados con las flechitas. En el ojo, los efectos obstructivos de un cisticerco pueden ser causa de glaucoma, o sea, aumento de la presión intraocular, atrofia de la retina. El proceso inflamatorio producido por el cisticerco en el ojo puede ser causa de enfermedad del iris, de la retina y de la conjuntiva. En esta fotografía se puede observar un caso de un paciente con cisticercosis ocular. Aquí en esta otra fotografía podemos ver un caso de infección subconjuntival. Y en esta otra imagen podemos apreciar un caso de cisticercosis muscular en el lado izquierdo y a la derecha la infección está a nivel subcutáneo. ¿Cuál es la sintomatología de la cisticercosis? Bueno, la forma clínica más frecuente es la del sistema nervioso central a nivel del cerebro. Los síntomas y los signos son muy variables. Los más frecuentes son dolor de cabeza, vómitos sin tener náuseas, adormecimiento o parálisis de un lado del cuerpo, una hemiplegia, convulsiones, somnolencia, confusión, alteraciones de la conducta, pudiendo llegar incluso a un coma y la muerte. También pueden presentarse cambios de conducta, o sea, la persona cambia su personalidad, incluso se pueden tener brotes psicóticos, alucinaciones, deterioro de la conciencia, demencia, depresión y neurosis, entre otras. Los cisticercos pueden localizarse a nivel del ojo, dentro del ojo o fuera del ojo, pero en los alrededores. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, hay disminución de la agudeza visual, defectos en los campos visuales y el diagnóstico, bueno, ante la sospecha de una neurocisticercosis, el diagnóstico se realiza mediante imagenología, es decir, estudios de imágenes. Tenemos también un diagnóstico por serología o mediante de técnicas de biología molecular que se usan para confirmar dependiendo del tipo clínico de cisticercosis en que estemos pensando. La tomografía axial computarizada permite visualizar los cisticercos en las diferentes fases en que se puede encontrar. Entonces, para el cerebro hacemos o una tomografía o una resonancia magnética. El inconveniente es que la resonancia es más costosa que la tomografía, aunque presenta mayor resolución. Eso quiere decir que se pudieran ver unas lesiones más pequeñas que no se ven en la tomografía. Sin embargo, cuando las calcificaciones son muy pequeñitas, de repente la resonancia tampoco las puede captar. Hay que tener en cuenta las manifestaciones clínicas y ante la duda se debe pensar en otras enfermedades. O sea, se hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles enfermedades serían? Bueno, por ejemplo, la tuberculosis a nivel del sistema nervioso central, toxoplasmosis, citomegalovirus, un tumor en el cerebro, metástasis cerebrales, malformaciones arteriovenosas, enfermedad vascular, vasculitis, un absceso cerebral, sífilis del sistema nervioso central, sarcoidosis, encefalitis y meningoencefalitis. Bueno, la lista es más o menos grande, eso es por tener una idea. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, depende de las condiciones generales del paciente y de la forma clínica
que haya en ese momento, como se está presentando. ¿Cuáles son las medidas que podemos hacer para prevenirlo? Bueno, detectar al paciente que tenga la Taenia solium y tratarlo, de manera de que él no esté expulsando huevitos por ahí y de esa manera se interrumpe la cadena de transmisión. Asimismo, bueno, control sanitario de los cerdos. La carne de los cerdos hay que asegurarse de que sean criados adecuadamente y que la carne se haya revisado para prevenir que estén infectadas con el cisticerco. También es importante el control sanitario de la carne, la disposición de esta, que esté congelada. Cuando evacuamos las excretas que estén en cloacas, que los animales no tengan acceso para comer las heces o los desechos humanos. Y la prevención, bueno, como todas las enfermedades que pueden afectar la parte gastrointestinal, hay que también tener en cuenta el uso del agua contaminada. Por ejemplo, si va a regar un cultivo y el agua está contaminada, está cultivando todo ese cultivo. Si usa ese como fertilizante, está cultivando, tiene heces contaminadas. Lo que cultive ahí va a estar contaminado con el cisticerco. Indudablemente hay que lavarse las manos antes de comer, antes de preparar los alimentos. Hay que evitar evacuar en el medio ambiente. La carne del cerdo debe ser manipulada adecuadamente y bien cocida. Yo soy el Dr. Jack, tratando de hacer la medicina comprensible para todos. Si te gustó, no olvides suscribirte y manito arriba.